Ahí estamos. Bien. Bueno, ahí arrancamos. Bueno, ¿se ve bien? Cualquier cosita me dice. Bueno, los temas que vamos a ver hoy están relacionados a las determinaciones de color, ¿sí? Contenido de fenoles, azúcares reductores e interpretación de resultados, como en la mayoría de las presentaciones que vimos hasta ahora, ¿sí? De las determinaciones, digamos. Me pareció interesante por ahí agrupar, o sea, estas determinaciones dentro de lo que es la metodología más utilizada, como es el análisis espectrofotométrico, ¿sí? Es una de las metodologías analíticas más importantes en el análisis cuantitativo y también cualitativo, ¿sí? Son determinaciones muy versátiles y eficientes, es decir que este método se adapta muy bien a distintas mediciones en cuanto a concentraciones, ¿sí? Y bueno, y tienen la mayoría de los equipos, e incluso los de tecnologías un poco más avanzadas, tienen software muy fáciles de usar y muy amigables, podríamos decirlo. Así que bueno, antes, yo me acuerdo que hace unos años usábamos determinados espectrofotómetros que eran como con aplicaciones, podríamos decir, o con funciones muy limitadas, ¿sí? Cosa que hoy no ocurre eso. Hoy tenemos incluso, antes, cuando yo estudiaba, hacíamos las curvas de calibración de acuerdo a las medidas que se hacían en cada uno de los espectros, ¿sí? Hoy tenemos espectrofotómetros en las cuales en el mismo equipo nos permite hacer distintas curvas de calibración con los cálculos, ¿sí? De ecuaciones ya digamos, establecidas y ya, digamos, todo programado, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es que también es una de las metodologías más utilizadas, no solo en el análisis de alimentos, sino en todo tipo de laboratorios, ya sea a nivel médico, clínico, cosmetología, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un poco de qué se trata, o sea, a partir de qué equipamientos vamos a hacer estas determinaciones que ya mencionamos. Bueno, ¿de qué se trata? Tenemos, nosotros acá vemos un espectro visible, ¿sí? Digamos, un espectro, ¿sí? Un gráfico en el cual podemos ver esa radiación electromagnética en las regiones del espectro visible, es lo que vemos acá, en estas, con sus respectivas longitudes de onda, entre 400 y 700 nanómetros, ¿sí? Estas determinaciones que se analizan, tenemos el uso de un espectrofotómetro que trabaja en el rango de ultravioleta visible, ¿sí? UV visible, diríamos. Entonces, en este caso, bueno, vamos a trabajar dentro de, en un rango de entre 185 y 780 nanómetros, en los cuales cubre, ¿sí? este doble rango, podríamos decir, ¿sí? Con respecto a las radiaciones electromagnéticas, en las cuales podemos ver justamente un amplio espectro, ¿sí? En cuanto a determinaciones y a todas las particularidades que tienen cada uno de los componentes a analizar, ¿sí? Bueno, ¿en qué consiste entonces este esquema general en cuanto a la metodología en sí? ¿Sí? O sea, la mayoría de los equipos cuentan, ¿sí? con estos accesorios, podemos decir, o estas partes de un espectro propiamente dicha, en la cual tenemos una fuente de luz, donde hay esa incidencia de rayos, ¿sí?
y a través de una lente convergen, ¿sí?, hacia un prisma o un monocromador, en la cual se genera ese espectro, y lo que nosotros hacemos en el uso es darle esa determinada longitud de onda a la cual queremos que trabaje o de alguna manera seleccione, ¿sí?, y va a ser a la cual ese rayo, ¿sí?, de luz o de radiación, podríamos decir, atraviesa esa muestra, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un rayo de incidencia y el otro ya como con una atenuación trabajada a partir de la muestra, ¿sí? Y después tenemos un detector propiamente dicho, en la cual vamos a visualizar de alguna manera ese dato de absorbancia que me va a indicar ese valor, ¿sí?, en la cual se corresponde, hay una relación entre absorbancia, ¿sí?, y mediante cálculos voy a determinar la concentración del analito que estoy buscando, ¿sí? Entonces, esta es como, por eso digo, un esquema general en cómo funciona un espectrofotómetro. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta acá? A veces, bueno, de acuerdo a determinadas metodologías tenemos muy incorporado el uso de insumos o accesorios y demás, y muchas veces lo hacemos en forma automática, y yo me incluyo porque me pasa en el día a día pero a veces digo, bueno, es importante resaltar qué cosas tener en cuenta porque son algunos de los procedimientos en los cuales se puede generar, ¿sí?, un porcentaje de error si los paso por alto, así decirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas voy a tener en cuenta? Los tipos de cubetas, estas son, bueno, algunas imágenes de las cubetas en las cuales, como muestra acá la imagen, ¿sí?, es la que se va a poner en esa cámara, ¿sí?, donde va a pasar ese haz de luz, ¿sí? Y debemos saber que existen distintos tipos de cubetas, ¿sí? Tenemos las que son de plástico, estas trabajan a una longitud de onda por debajo de los 300 nanómetros, otras que son de vidrio, en las cuales voy a usar, si trabajo a partir de, con una longitud de onda superior a 350 nanómetros, y las de cuarzo, que son las que utilizo en todas las longitudes de onda, o sea, en el doble rango que tenemos en cuanto al ultravioleta visible, ¿sí? Es decir que, digamos, si a veces tengo que trabajar a una longitud de onda muy por debajo de 300 nanómetros, sí o sí voy a usar la de cuarzo. Y estas diferencias justamente vienen dadas por la absorción que se da en cada una de ellas, ¿sí? Bueno, estas son algunas de las imágenes en las cuales utilizamos, ¿sí?, con las muestras propiamente dichas a medir o a determinar. ¿Qué otra cosa a tener en cuenta? Tenemos otra característica o propiedad, ¿sí?, óptica, como es el paso o esa distancia que recorre ese haz de luz al atravesar la cubeta que contiene esa muestra, ¿sí? Entonces, acá tenemos, hay cubetas que tienen un paso más largo, podríamos decir, o otras que son un poco más cortas. Y esto va, o sea, yo voy a elegir determinadas cubetas que tengan que ver con la concentración a la cual quiero trabajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo esta ley de Beer-Lambert, que son las que a partir de esta ley se genera esa relación que hay entre esa expresión logarítmica, ¿sí?, de cálculos de absorbancia, y se expresa como el coeficiente de absortividad, que es digamos, este símbolo, este primer símbolo, ¿sí?, que tenemos acá en esta ecuación,
Después tenemos la concentración y L, que hace referencia a la distancia de ese paso óptico que estamos mencionando, digamos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo tengo un vino que es más bien blanco, rosado, sí, que yo sé que voy a tener tal vez bajas concentraciones en cuanto a la determinación de color y demás, entonces ahí voy a tratar de elegir una cubeta con paso largo, ¿sí? Mientras que en otros tipos de compuestos, tanto de cervezas como vinos, sidras, en las que puedo llegar a tener, de acuerdo a las variedades y a las concentraciones de color a determinar, concentraciones un poco más altas, ¿sí? Donde haya un poder de absorción más alto, ¿sí? Voy a utilizar cubetas con un paso más corto, ¿sí? A veces en los vinos, tenía algún dato por ahí, pero se usa entre 1 y 2 milímetros como paso óptico, ¿sí? Es súper bajito, el cual usamos, ¿sí? Esas cubetas que son, incluso tienen como, o sea, es un cuadradito que tienen como una laminita y entonces ahí se colocan las muestras, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a influir esta distancia, por así decirlo, que va a tener, ¿sí? O que va a llevar adelante ese paso óptico con respecto a la concentración? Teniendo en cuenta que si esa distancia aumenta, por ejemplo, tiene un aumento entre 0,3 centímetros, ¿sí? Yo después lo tengo que incorporar en ese cálculo de observancia, multiplicando por 3 o como a tener en cuenta ese factor, ¿sí? Bien, ¿qué más con respecto a esto? Bueno, eso ahora después cuando vayamos viendo las técnicas y analíticas, vamos a ir viendo un poco este tipo de cálculos que son muy sencillos de hacer y bueno, puedo determinar fácilmente las concentraciones en cada uno de los casos. Bien, ¿qué pasa con la determinación de color en cervezas, que fue uno de los temas que vimos antes en la clase anterior, ¿sí? en donde calculábamos, ¿sí? estos grados CBC de acuerdo a las metodologías europeas y después el método de referencia estandarizado como es de metodologías también internacionales. Entonces, acá tenemos una gama de colores, podríamos decir, con respecto a la cerveza, ¿sí? En donde tenemos estos valores y como ustedes ven acá, podemos encontrar esa relación con lo que habíamos calculado teniendo en cuenta la determinación, ¿sí? En el caso de este valor de EBC, acá podemos ver que es el doble en cuanto a el valor de SRM, que se usa mucho también, y ver cómo estas determinaciones, que son, digamos, a través de una metodología como las que ya vimos y cálculo y demás, podemos hacerlas teniendo en cuenta un espectrofotómetro en la cual va a tener incorporado un software, ¿sí? Hay determinados espectros en los cuales yo puedo hacer la instalación de ese software para la determinación de cerveza, en este caso un ejemplo, ¿sí? O para la determinación de hidromiel, o otros para vinagres, ¿sí? Y que ofrecen justamente estas nuevas formas, ¿sí? De hacer análisis muy rápidos también, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos esta ventanita gris que yo voy a ver acá, ¿sí? Es un poco lo que me aparece en la pantalla del espectro cuando yo hago estas determinaciones de cerveza, en la cual voy a tener incorporado algunas
algunos parámetros a tener en cuenta, como por ejemplo, o algunos puntos a tener en cuenta, como el factor de dilución, ¿sí? Normalmente en las cervezas que son más coloridas, es decir, que tienen un valor de EBC, supóngase en 57, acá tenemos uno de 79, ¿sí? Lo que conviene hacer es hacer una dilución y después ese factor de dilución a cargarlo, si el software me lo permite, y después automáticamente hace el cálculo en esa absorción, en esas longitudes de onda que yo voy a indicar, y me va a generar ese dato de absorción, ¿sí? Bueno, esto como para tener en cuenta qué cosas voy a poder incorporar en este tipo de mediciones o estar atentos a eso, ¿sí? Porque a veces estas diluciones justamente me permiten tener la mayor precisión posible, disminuir esos porcentajes de error que a veces se me generan en cada una de estas determinaciones, o por lo menos establecer un rango en el cual yo diga, bueno, yo me voy a encontrar acá, voy a hacer el estudio, el análisis de color, ¿sí?, de una muestra, teniendo en cuenta este rango. Después con otras determinaciones también vamos a ver esto, ¿sí? Después acá, este 1,27, voy a me deja establecer el puntero, acá. A ver, yo tengo este valor de 1,27, ¿sí?, en el cual esto tiene que ver con el paso óptico, ¿sí? Imagínense que si estoy trabajando con un paso óptico, supóngase de una cubeta de 10 milímetros, ¿sí?, que es el mayor que puedo llegar a tener, de acuerdo a la coloración que yo les indicaba antes, voy a generar o cargar, digamos, ese dato como para que al hacer la medición se tenga en cuenta, ¿sí? Esto también son indicaciones que aparecen en los software en la parte de medición espectrofotométricas y que también están establecidas a través de manuales y me va indicando tablas, ¿sí?, los rangos a tener en cuenta, ¿sí? Esto es a modo de ejemplo. Lo que les estoy mostrando acá, qué cosas podríamos tener en cuenta en este tipo de mediciones. Bueno, y acá por ejemplo ya tenemos los datos de esas medidas, ¿sí? Tenemos la medición de absorbancia a 430 nanómetros, que es lo cual indica la metodología. Tenemos la absorbancia a 700 nanómetros, que teníamos que hacerla para que el equipo para que sepamos que estamos trabajando con muestras libres de turbidez. Por ejemplo, en este caso, teniendo este dato de absorbancia, me está indicando que no tengo turbidez. Entonces, sé que puedo considerar esos datos de grado EBC y de SRM, ¿sí? Entonces, bueno, estas son aplicaciones, ¿no?, que vienen junto teniendo en cuenta estas metodologías espectrofotométricas. Bueno, el otro día también mencionábamos y hablábamos acerca de la turbidez, ¿sí? Entonces acá yo digo, bueno, listo, está libre de turbidez la cerveza, sigo para adelante con la determinación de los valores. ¿Y qué pasa con las cervezas turbias? Simplemente centrifugo y filtro, ¿sí? Elimino esa turbidez que me genera la interferencia, ¿sí?, en la medición, y si tengo que hacer diluciones, hago una dilución y voy hacia la medida de absorbancia. Entonces, bueno, como les decía antes, en cuanto a en base a estas metodologías que ya conocemos, ¿sí?, se generan justamente estos software, o estos tipos de software a tener en cuenta en la medición de bebidas fermentadas, que vemos ahora.
Bueno, ¿cómo hago esa filtración o esa desgasificación? En la clase anterior, cuando por ejemplo veíamos las determinaciones de acidez volátil, en la cual deberíamos cuidar que esa concentración de acético, ¿sí?, que no se me pierda y me genere error o me esté midiendo por debajo del valor real, ¿sí?, en todas las bebidas fermentadas voy a tener esta presencia de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo elimino? Estas son las dos formas que conocemos cuidando, ¿sí?, que sea mediante la aplicación de un vacío o lo más rápido posible, ¿sí?, como en el caso de usar, como aparece en la izquierda acá, usar una trampa de vacío, ¿sí?, que le doy la utilidad con el grifo de agua, ¿sí? Esto me va a generar el vacío que necesito para filtrar la muestra y proceder más que nada ya sea si tengo que filtrar para eliminar turbidez, que en este caso para hacerle una filtración más bien rápida, o para toda determinación analítica previamente debo desgasificar esa muestra, ¿sí? Bueno, acá solo mostrarles cuáles son las formas de generar ese filtrado libre de gas en la muestra. Me permite tener una eliminación de gas para las sucesivas determinaciones. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Respecto de medidas, no sé si alguien tiene experiencia con respecto a este tipo de mediciones, preguntas, y nos seguimos. Bien, ¿qué pasa con estas metodologías que tienen que ver con una forma de medición distinta y que también se tienen muy en cuenta y de muchísima utilidad en este tipo de parámetros como es el color, ¿sí? Acá tenemos una representación, o sea, un equipo en el cual se usa una representación en el espacio tridimensional, ¿sí? Y este equipo se llama colorímetro Hunter Lab, ¿sí? Esto también se aplica no solamente a muestras líquidas, sino también a todo tipo de muestras en las cuales, ahora vamos a ver, hay una relación, o es lo que me permite tener una medición más específica, ¿sí? Si puedo comparar esta forma de medición con la espectrofotométrica, pero el fundamento es el mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Un análisis de 3 estímulos en los cuales yo voy a trabajar con variables del sistema cartesiano en 3 ejes. Entonces, por un lado tengo el eje L, el cual me va a determinar claridad y oscuridad. Este valor va entre 0 y 100, es decir, que el 0 se va a indicar como oscuro, negro, ¿sí?, color negro, y el L, que es en 100, va a determinar el color blanco, ¿sí? Estos son un poco las escalas que se manejan en cada uno de los ejes, ¿sí?, o las variables que vamos a tener en cuenta acá. Después tenemos las coordenadas A y B, que son no más ni menos que estos colores complementarios, en los cuales también tenemos en cuenta en las mediciones, bueno, obviamente con el mismo fundamento, ¿sí?, que tienen que ver con la absorción de, digamos, sí, bueno, lo que se transmite como en forma de intensidad de color, ¿sí?, teniendo en cuenta estos colores complementarios que vemos acá. Entonces tenemos mediciones de A y B, que estos rangos van entre -60 y 60. Entonces, acá tenemos
para los valores de A positivo, un color rojo, ¿sí? Teniendo en cuenta también su complementario, que es el verde, para esos valores en los cuales voy a tener un dato negativo, ¿sí? Después, por otro lado, voy a tener un color azul, que complemento del amarillo, para valores de B positivo, y en el caso de tendientes al azul, voy a tener un valor de B negativo, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, lo que yo hago, teniendo en cuenta en este equipo, es poner la muestra, colocar la muestra. Acá se usa una tapa de color negra, ¿sí? En las cuales voy a tapar y voy a hacer, y acá voy a tener esos datos, ¿sí? En los cuales yo voy a analizar. Bueno, acá tenemos algunos datos de, en las determinaciones de cerveza y a los tipos de cervezas para comparar, y algunas que se hacen para vinos, ¿sí? Entonces, acá yo puedo decir que ese dato de L, ¿sí? Casi no tenemos diferencia en cuanto a los distintos estilos, ¿sí? Porque se ubican más bien hacia los valores más claros, podríamos decir, ¿sí? En cuanto a tener en cuenta claridad y oscuridad, que era este parámetro en el cual podíamos medir acá. Entonces, en A tenemos el estilo Lager, que acá tengo un dato negativo, menos 1, ¿no es cierto? Entonces, acá, si voy a este gráfico, tal vez me podría ubicar en este punto, ¿sí? Con respecto al estilo Paleale, que al ser un dato positivo se va a tender una coloración más bien roja, ¿sí? Comparado con la anterior. Y en cuanto a B, tengo dos datos positivos, entonces van a estar en esta línea, ¿sí? O en este espacio digamos, de los ejes, de las coordenadas, y en las cuales yo puedo establecer, o puedo decir, bueno, quiero que, no sé, tener un estilo en Paleale que sea más cercana todavía a un color tendiente al amarillo, ¿sí? Entonces puedo tratar de subir ese dato o no, ¿sí? En el caso de que busque algún estilo en particular, ¿sí? Esto se usa mucho, no solamente en bebidas, como decía, sino también en muestras sólidas, y también, por ejemplo, para hacer un estudio de escaldado, ¿sí? En la parte de dulces, también es aplicable, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Acá lo que tenemos es, la idea es determinar esas diferencias de color que son difíciles de obtener haciendo una medida en un espectrofotómetro como las que habíamos visto antes, a una determinada longitud de onda, ¿sí? Lo más probable es que tal vez en un vino Merlot y Pinot Noir tenga la medición a una determinada longitud de onda en un espectro, no me diga nada con respecto al color, mientras que por estas metodologías sí yo puedo evaluar cómo se comporta este parámetro, ¿sí? Teniendo en cuenta estas diferencias de valores, ¿sí? Y lo mismo también hacemos en sidras, que eso lo medimos mucho y a veces son características que van sumando, ¿sí? a lo que cada elaborador busca, ¿sí? Además que es un método súper rápido de analizar y, digamos, muy fácil de hacer, no requiere gasto de insumos, solamente el equipo, poner la muestra, mido y obtengo el valor. Entonces, bueno, acá tengo, como abajo les decía, una tablita comparativa con respecto a la medición de vinos, en los cuales, bueno, tengo distintos datos de L, ¿sí? De luminosidad, tengo datos de A, en los cuales, por ejemplo, el Sauvignon Blanc,
que es un poco el que marca la diferencia, se encuentra entre un valor negativo de 0,9. ¿Sí? Entonces, si voy acá, voy a tener ¿sí? como su característica sensorial lo indica, ¿sí? Muy alejado del rojo, podríamos decir, ¿sí? Del color rojo. Entonces, acá tenemos los datos de B, en la cuales también podemos establecer algunas de esas diferencias, pero son muy pequeñas, porque justamente son colores en los cuales no identificamos o no hay compuestos que generen esa gama de colores, ¿sí? Con respecto al azul y amarillo en relación a la absorbancia. Bien. Bueno, entonces, ¿qué obtenemos de todo esto? Al hacer un análisis tridimensional, podríamos decir, o de triestímulo, las mediciones son más bien específicas, como les decía. Hay una mejor representación del color, ¿sí? Un mejor estudio del color. Es un equipo que me permite justamente esto, lo que les decía antes, hacer una caracterización importante si tengo que comparar distintas muestras y ver en qué rango de coloración, ya sea con respecto a la luminosidad, si es verdoso, si es pálido, si es límpido, ¿sí? Voy a ubicar mi muestra, ¿sí? Tal vez hayan clientes que establezcan distintos parámetros con respecto a este tipo de caracterización, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo es esa representación con respecto al espectro? Acá tenemos una exploración del espectro, justamente este análisis tridimensional, triestímulo, está relacionado en cuanto a ese rango, ¿sí? De tramitancia que está entre 380 y 780 nanómetros, ¿sí? Ese rango de espectro está justamente representado en estos valores de A y B, ¿sí? De L, A y B, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Bien, y acá, por ejemplo, este equipo se calibra justamente con, hay unos discos en los cuales voy a tener un disco de color blanco, ¿sí? El cual me va a dar una medición de L igual a 100, uno de un disco negro que me va a dar, esa tiene que ser en 0. A veces también esas calibraciones se hacen para ver cómo está funcionando, si la lente no está sucia, si hay que hacer algún tipo de mantenimiento. Y bueno, siempre antes de la medición es una calibración que es súper rápida y que generalmente vienen estos estándares, podríamos decirlo, de acuerdo a lo que yo quiera medir. Y hay accesorios que también me permiten hacer esas calibraciones de acuerdo a los rangos que yo desee medir, ¿sí? Bueno, en esta pantallita entonces voy a tener esos valores de color. Bien, bueno, vamos a ver algo de unidades de amargor del mosto. A ver si no me olvido nada. Bien. Tenemos, en cuanto a unidades de amargor del mosto, esta característica a tener en cuenta. Bueno, acá hago referencia al caso de la cerveza, pero porque bueno, es una de las propiedades que se mide mucho, ¿sí? En los análisis de cerveza. Y bueno, consiste en una extracción de un volumen de cerveza en isoctano, ¿sí? En medio acidificado, y luego se hace la medición de absorbancia a 275 nanómetros. Esto es con el equipo que vimos antes, ¿no? No el de triestímulos, sino con el uso de celdas, ¿sí? O cubetas.
Entonces, acá yo, por ejemplo, bueno, por ahí para un poco más de datos, pero igual estas técnicas se las voy a pasar así, pueden tener el procedimiento. Acá, si por ahí vamos viendo o tenemos tiempo de ir aclarando, lo voy haciendo, pero si no, no se preocupen que después cuando le pasemos toda la carpetita de materiales van a encontrar el paso a paso de estas determinaciones. Pero también es una técnica muy sencilla, solo tengo que tener reactivo, en este caso isoctano, y la forma de acidificar, que es ácido clorhídrico, y hago la extracción y mido, ¿sí? Entonces, acá lo que me dice la técnica es tomar 10 mililitros de cerveza, colocarlas en un tubo centrífuga, esos tubos cónicos de 50 mililitros, y hacer la extracción con 20 mililitros de isoctano acidificado con 1 mililitro de ácido clorhídrico 3 molar. ¿Sí? Después, una vez que por ahí puedo buscar la forma de agitación, ¿sí? O bueno, si quiero hacer manual también puede ser. Y luego centrifugo, ¿sí? A 350 revoluciones por minuto durante 15 minutos, y leo esa absorbancia o esa fase orgánica contenida en esta capa de isoctano a 275 nanómetros, ¿sí? Luego el cálculo es esa medida de absorbancia multiplicada por 50 y me da ese valor característico de amargor que puede ir en un rango entre 0 y 100. ¿Sí? Bueno, como ya sabemos, esta característica de amargor tiene que ver justamente con básicamente con el contenido de polifenoles que pueda tener en el mosto, ¿sí? En este caso en el lúpulo, ¿sí? como contenido de, o sea, lo que les imparte ese amargor a la cerveza, ¿sí? En el caso de los vinos, bueno, podemos tener esas notas de astringencia, podemos decir, que también está directamente relacionada con la concentración de polifenoles, ¿sí? Que va a ir de la mano con el sabor, los aromas, ¿sí? Astringencia. Pero bueno, en vinos obviamente que es otro tipo de metodología. ¿Sí? Bueno, esto solamente es para el caso de cerveza. Son metodologías ya estandarizadas con el grado de amargor, unidades de amargor, también conocidas, en el mosto. Que corresponden a la elaboración de cerveza. ¿Sí? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de esas unidades de amargor. Tenemos como por ejemplo estilo lager, que es se encuentran, un dato encontramos en cuanto a 33, y un estilo paleale en 65. ¿Sí? Bueno, como les decía, ese grado de amargor se imparte por el uso del lúpulo y es uno de los componentes principales en la calidad de sabor. ¿Sí? Bueno, y a veces justamente la aceptabilidad en cuanto a los distintos tipos de cerveza está directamente relacionado con estos datos, ¿sí? Que tienen que ver también, en mi proceso, ¿sí? ¿Qué cosas debería ajustar o mejorar para buscar un valor de amargura que sea óptimo o aceptable, o que tenga que ver con la calidad del producto, ¿sí? Que estoy elaborando. Bueno, acá tenemos algunos valores, y estas son algunos ejemplos de cervezas también, más bien industriales, porque artesanales hay poca información, pero más o menos los estilos son parecidos. Esto también como para que los tengan en cuenta. ¿Sí? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, IPA, que se ubica, ¿sí? En un valor entre 90. Bueno, de acuerdo también a las variedades. Acá mucho no conozco de variedades de cervezas, pero son algunos de los datos que tenemos con respecto al grado de amargor.
Después me llamó también la atención la cerveza Porter, que está con un valor de 53. Y bueno, otros estilos que se encuentran por debajo de 40, 35. ¿Sí? Son algunas variedades tal vez conocidas o no para algunos. Bien. A ver, quiero ver una cosita aquí en el chat, porque acá si hago... descartar. Si hay alguna pregunta. El amargor está relacionado con el grado alcohólico. Bueno, puede ser. Puede ser que el grado alcohólico de la cerveza le dé esa intensidad que estoy buscando con respecto al amargor. Está bien, buenísimo. Pero bueno, tener en cuenta acá que... Ajá. Bien, sí, está bien. Si hablamos con respecto al equilibrio. Bueno, bien. Sí, exactamente. Bueno, yo, también tengo entendido que tiene que ver también con el tipo de lúpulo que utilice, ¿sí? Y el contenido justamente de estos componentes que ayudan, ¿sí?, a esta característica que se encuentran presentes en el lúpulo, ¿sí? Bueno, y seguramente que otros factores durante la elaboración también inciden directamente. ¿Sí? Tengamos en cuenta, había visto que en uno de los trabajos que justamente esta propiedad con el tiempo de almacenamiento es probable que se vaya perdiendo justamente por esto, ¿sí? Pero bueno, eso por ahí los que tienen más experiencia y demás pueden evaluarlo y considerar este dato relevante o hacer alguna relación con el contenido de alcohol, como en este caso. Bueno, bien, seguimos entonces. Uy, me voy atrás. Bueno, vamos directamente ya al contenido fenólico, ¿sí? Tenemos algunas características, ¿sí?, a tener en cuenta con respecto al contenido fenólico que viene en relación justamente a esos compuestos presentes, ¿sí?, en la materia prima, y que imparten justamente características muy favorables, tanto en la elaboración como en cuestiones de nutricional, ¿sí? Entonces, estos compuestos fenólicos se determinan justamente teniendo en cuenta una búsqueda de concentración, ¿sí? Y es lo que yo voy a decir, bueno, ¿cuánto de estos compuestos, ¿sí?, de síntesis que se han generado tanto en la materia prima, ¿sí?, al momento de elaborar un vino o una cerveza? Bueno, ¿cuánto es el contenido inicial que tengo fenólico con respecto a polifenoles, ¿sí? Y que le puede dar una característica y que tal vez puedan mantener esas características sensoriales a lo largo del proceso, ¿sí? Entonces, acá tenemos como antioxidantes, como habíamos mencionado, ¿sí?, este contenido fenólico dentro de grupos de antioxidantes naturales. Entonces, acá vamos a explicar un poco cómo es la técnica de determinaciones, ¿sí? Lo mismo, para esto hay todo un procedimiento, ¿sí?, a través de metodologías internacionales que se aplican, y algunas que también usa el Instituto de Vitivinicultura, de las cuales se van
también considerando, ¿no?, como metodologías de referencia. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? El fundamento es que estos compuestos fenólicos son oxidados por el reactivo exponencial-Cateo. Es un reactivo que lo puedo comprar o preparar en el laboratorio, en la cual se va a generar una coloración azul, y acá voy a realizar esa lectura de observancia a 750 nanómetros, ¿sí? ¿Cómo hago ese cálculo o esa obtención de resultados? Es considerando la medida de observancia que se determinó, 750 nanómetros, por 100 por el factor de dilución que haya utilizado en ese momento, en esa determinación, ¿sí? Es muy sencilla, pero bueno, ahora yo les voy a mostrar lo que implica la técnica, que también, ¿sí?, las vamos a pasar en las carpetitas con toda la información y los procedimientos para tener en cuenta toda esa información, ¿sí? Después, lo que hemos hecho mucho en Sidra es determinar el índice de polifenoles totales. Este caso también se usa mucho en el caso de, por ahí, es una técnica mucho más rápida. Acá no voy a usar este reactivo de exponencial-Cateo, pero me va a dar también una concentración, ¿sí?, de estos compuestos que pueden ayudar a la caracterización del producto. Entonces, acá lo que hago es, se hace una lectura de observancia a 280 nanómetros de las muestras en sidras diluidas en un rango de 1 en 100 y 310. O sea, voy a hacer 1 en 100, 2 en 100, 3 en 100. ¿Sí? Una dilución de esas muestras que yo tenga. Acá voy a hacer la medición. O sea, estas diluciones están pensadas para que esos valores de observancia se encuentren en un rango entre 0,30 y 0,70. Acá me faltó el punto. 0,70, ¿sí? Entonces, tengo esa medida de observancia, la multiplico por 100, aplico el factor de dilución, y la expresión de resultado la obtengo en miligramos de ácido gálico por litro, ¿sí? Bueno, esto es como para tener en cuenta estos dos tipos de determinaciones. Bueno, sí, acá vemos un poco, y si quieren podemos ver de qué se trata este reactivo de Foley. La idea es que, bueno, acá tenemos esta información, es no más ni menos de todo lo que podemos encontrar en bibliografía, en donde explica, ¿sí?, estas metodologías de análisis, ¿sí?, un poco los principios, fundamentos. Entonces, ese contenido de compuestos fenólicos viene asociado, como decíamos antes, por el reactivo de Foley. ¿Y en qué consiste este reactivo? En esta mezcla de ácido fosfotínico, ¿sí?, y acá tenemos un ácido fosfomolíbdico, que hace también una reacción en la cual hay, ¿sí?, a partir de esa reacción voy a tener una coloración azul con respecto a los compuestos que voy a generar, ¿sí? Bueno, acá también la medición a 750, y que es lo que se va a representar en cuanto a la cantidad, ¿sí?, de estos compuestos polifenólicos presentes en la muestra, ¿sí? Bueno, entonces acá un poco el principio, y acá lo que tenemos es, bueno, qué materiales voy a usar, otra vez, bueno, indica las longitudes de onda, y acá indica cómo es la preparación de ese reactivo, ¿sí? Cuánto tengo que pesar de cada uno de los reactivos, molibdato de sodio, bueno, en cuánto tengo que llevar la dilución, que tengo que agregar un 85%, un 50 mililitros
de ácido fosfórico al 85%, teniendo en cuenta algunos datos de densidad de esa solución. Después adicionar ese ácido clorhídrico concentrado, 100 mililitros. Y bueno, y acá tener en cuenta, bueno, otros reactivos. Fíjense que tengo sulfato de litio, agregar en 150 gramos, es decir, me puede convenir comprar el reactivo ya preparado, o si tengo estos compuestos en mi laboratorio, estos reactivos en el droguero de mi laboratorio, lo puedo elaborar, ¿sí? Y lo mismo pasa con otros tipos de reactivos que voy a poder usar en estas determinaciones. Bueno, bueno, acá es como para mostrarle en qué consiste cada uno de estos procedimientos, que no tiene sentido, o sea, si bien comentarlos, pero volcarlos a la presentación me parecía como muy, digamos, mucha cantidad, y después van a tener igual estas técnicas desarrolladas en el material que les vamos a dar, así que, bueno, los pueden encontrar ahí. Bueno, y acá indica también una secuencia de reacción de cada una también en forma, digamos, procedimental, ¿sí? En cada uno de los reactivos y muestras a tener en cuenta. Bueno, acá habla de la expresión de resultados, tener el factor de dilución, tener en cuenta en el cálculo, como en todas las determinaciones. Bien. Bueno, es una de las metodologías que tiene un grado de precisión relevante, ¿no? A tener en cuenta. Bueno, volvemos a la presentación. Acá tenemos. Bueno, entonces, estas dos formas de determinación, esa una forma de caracterización en cuanto a contenido fenólico, y acá voy a tener, bueno, acá me parecía importante tener algunos datos, ¿sí? Si quisiera, bueno, decir, bueno, en qué rango más o menos tengo esa concentración total de fenoles. Acá lo que hacemos es, bueno, estas mediciones en esta celda, en estas cubetas, acá se genera estos puntos para generar esa curva de calibración desde hacia a un rango de concentraciones en las cuales yo quiero, ¿sí? Analizar mi muestra. Entonces, hago mi curva de calibración, realizo la medición de muestras en las cuales voy a obtener a partir de esa curva de calibración la concentración de fenoles en la muestra expresada en miligramos litros. Acá lo que se hizo es un duplicado, acá, un duplicado de cada una de las muestras, ¿sí? Tengo muestra 1, bueno, acá tenemos otra 2, de 3 tipos de muestras, ¿sí? Bueno, acá incluimos una más, pero también como para tener en cuenta. Entonces, estos son algunos de los valores de concentración que puedo encontrar en las distintas variedades de vino, ¿sí? Fíjense que son datos, o sea, es una concentración relevante, interesante para tener en cuenta, ¿sí? Es entonces, como la metodología que mencionamos antes y las que le mostré, es hacer la medición en absorbancia y hacer un cálculo. Y bueno, y acá tengo la concentración. ¿Sí? Fíjense que acá como marca la diferencia con respecto a la variedad también. Bueno, en este tipo de estudios, bueno, ¿cuáles serían los factores que van a determinar, tanto en el mosto o en el producto final, esa composición fenólica? ¿Sí?
Por un lado, bueno, las condiciones climáticas, ya sea tanto en lo que es vendimia, bueno, en lugares de climas fríos, sequías, o a veces, bueno, de acuerdo también, no sé, a los suelos, tipos de suelo, y bueno, todas esas cuestiones que tienen que ver con justamente la síntesis de este tipo de compuestos, ¿sí? La variedad, directamente, porque no es lo mismo tener este contenido de fenoles, que es justamente lo que encontramos, ¿sí? Como compuestos los que le dan los colores a estas, digamos, a este tipo de uvas o de mostos a que voy a tener en cuenta a las variedades en sí, porque no es lo mismo tener un Malbec o un Pinot Noir que más bien una uva claras, ¿no? O los vinos blancos, por así decirlo. Tiene que ver justamente con ese amplio rango varietal que puedas tener en cuenta a la hora de elaborar un estilo de vino. Justamente por esto, porque tengo esas concentraciones de polifenoles relacionadas a los flavonoides, a la síntesis de antocianinas, que son justamente los que le dan esa coloración roja, púrpura, que pueda llegar a tener en esa composición inicial, ¿no?, de la que hablamos al principio. ¿Sí? Bueno, la temperatura, también sí, porque es lo que favorece esa concentración de polifenoles, ya sea si tengo estas, digamos, plantaciones en las cuales, o esa forma de determinar, ¿sí?, de generar esa cantidad de polifenoles con respecto a los climas cálidos, por así decirlo, ¿sí? No voy a tener una plantación de uvas con... en lugares donde haya aislamiento del sol, ¿sí? Todo lo contrario, voy a buscar que esas temperaturas sean las óptimas, ¿sí? Y haya que me ayuden a esa síntesis de estos compuestos. Y después, bueno, los tiempos de cosecha, ya que justamente están directamente relacionados con las condiciones de madurez, ¿sí? De manera que, bueno, si yo sé que voy a tener que la síntesis o que esa condición de madurez no me va a ayudar a tener una composición óptima en cuanto a estos, no solamente con estos compuestos, sino teniendo en cuenta la concentración de azúcar, la acidez, los puntos de acidez a tener en cuenta en vendimia o en manejar, digamos, estos tiempos como teniendo en cuenta como factores, ¿sí?, que van a influir directamente a esa composición. Bien, acá tenemos, bueno, pasamos a la determinación de azúcares reductores, ¿sí?, que es justamente, a ver si me quedó algo más, no les no. Bien, azúcares reductores. ¿Qué tenemos acá? Hace referencia a el conjunto de glúcidos, carbohidratos con función cetónica, ¿sí?, o aldéhica, en forma libre, que les confiere ese poder reductor, ¿sí?, a este grupo de azúcares, ¿sí?, simples. Acá siempre hablamos de glucosa, fructosa. Entonces, y acá voy a tener en cuenta que si hago esta determinación de azúcares reductores, tengo que saber que me va a permitir, o tengo que garantizar de que esta muestra tenga un contenido de azúcar que se encuentre entre 0,5, bueno, en realidad es el contenido que yo voy a tratar digamos, que se encuentre en cuanto a concentración, es acá, en 5 gramos litros, ¿sí? Tal vez pueda determinar acá algo, pero como mínimo es
5 gramos litro, ¿sí? Tal vez por otras metodologías me pueda encontrar una concentración un poco más baja con respecto a azúcares reductores, pero esta técnica de Fehling que vamos a ver, ¿sí? Voy a ubicarme acá, ¿sí? Una concentración mínima de 5 gramos litros. Uy. Acá. A ver, acá tenemos algunas consideraciones para tener en cuenta. Bien. Entonces, ese poder reductor, ¿sí? Que les confiere justamente este grupo aldehído que voy a tener en mi estructura química, ¿sí? Acá básicamente es una metodología para azúcares reductores que está basada directamente en cuanto a reacciones químicas, ¿sí? Que si bien vamos a tratarlas, pero es decir, lo que me interesa es decir, bueno, procedimentalmente, ¿qué cosas importantes tener en cuenta? Y no nos vamos a ir tanto a lo que es fórmulas químicas, porque esto también lo podemos encontrar en muchos libros y en mucha bibliografía, pero bueno, sí conocer un poco el fundamento, ¿sí? Ya que bueno, está basado justamente en reacciones oxidorreducción, en la cual voy a tener en cuenta esas reacciones químicas a partir de la estructura, ¿sí? De estos azúcares reductores como es glucosa, arabinosa, lebulosa, que tienen esa condición cetónica o aldehíca, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué reductores? Porque tienen justamente esa capacidad, ¿sí? De estos grupos, ¿sí? Funcionales de ceder electrones que se pueden poner de manifiesto en unas sales de cobre, que es donde va a estar contenidas mi reactivo, y en la cual hay, al ceder electrones, ¿sí? Ese ion cúprico se reduce, ¿sí? Perdón, al ceder electrones se oxida, y ese ion cúprico que se genera se reduce, ¿sí? Y me va a generar un ion cuproso, por así decirlo, ahora lo vamos a ver bien, en la cual se va a generar un precipitado, un viraje de color, justamente por esta serie de reacciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos como reacción? Acá hay una liberación de electrones, como decíamos, tenemos, es decir, el reactivo de Fehling que vamos a usar, ¿sí? Va a reaccionar con ese contenido de azúcar, ¿sí? Que tiene justamente este grupo, en la cual se va a ceder un electrón, y va a generar, ¿sí? El ion cuproso, la oxidación, ¿sí? Y con un precipitado de color naranja. Bueno, en este caso lo que tenemos es la composición del reactivo de Fehling que vamos a usar. Esto pueden venir por separado, ¿sí? El reactivo A y B, y si no, puedo generar ese reactivo, ¿sí? Unificado, que funciona de igual forma. Es decir, voy a seguir una recetita en la cual me va a permitir generar ese licor de Fehling, ¿sí? Que voy a usar como reactivo principal. Entonces, ¿qué tengo acá? ¿Qué más? Bueno, acá tengo el hidróxido de cobre resultante de la solución A y B es de color azul, es decir, cuando yo tengo ese reactivo, ¿sí? Y tomo esa alícuota de reactivo, voy a tenerlo o voy a encontrarlo en coloración azul. Entonces, cuando ese reactivo es reducido, ¿sí? Hay viraje de color, ¿sí? Justamente por ese precipitado que se genera,
y voy a tener un color ladrillo, ¿sí? Que tiene que ver más con una determinación cualitativa, ¿sí? Pero en este caso, que es una titulación, voy a tener una coloración amarilla leve, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a tener acetato de plomo al 25%, carbón activado, azul de metileno al 9% y ese reactivo de Fehling que mencionamos antes. Acá, por ahí, si no les voy a mostrar, acá. Vamos a ir a esta parte donde tenemos algo de azúcares reductores, ¿sí? Un poco la misma metodología. Bueno, y acá me dice las cantidades que voy a usar en cada una de las sales, ¿sí? Si no, yo también son a tener en cuenta, pero acá fíjense que voy a encontrar qué cantidades usar para la producción o elaboración de ese reactivo, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿sí? Sulfato de cobre, me dice cuánto pesar para 100 mililitros y acá obtener, no por separado esos reactivos en A y B, sino unificados, ¿sí? Después, acá tengo, bueno, acá usa ácido cítrico, por ahí carbonato de sodio, y agua. En otras determinaciones, como por ejemplo, acá, que es un poco la que yo les voy a pasar también y vamos a tener en cuenta, acá justamente tengo qué reactivos voy a usar y cómo preparar en caso del reactivo de Fehling o licor de Fehling, ¿sí? Estas medidas, bueno, en el laboratorio las respetamos tal cual y generalmente preparamos 1 litro de solución, ¿sí? O de reactivo, porque bueno, se hace con mucha frecuencia, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Bueno, estas son las sales con las cuales yo debería contar para generar ese reactivo, este reactivo de Fehling, ¿sí? Y ahora, bueno, vamos a ver un poco en qué consiste la técnica. Bueno, ¿qué voy a tener? Acetato de plomo al 25% como medio clarificante, ¿sí? Carbón activado también para generar justamente esa eliminación de interferencias, azul de metileno al 1% y el reactivo de Fehling, ¿sí? Este procedimiento consiste en 2 pasos que se llaman defecación y la otra ya es la determinación propiamente dicha, ¿sí? O el dosaje, lo que llamamos también, ¿sí? Entonces, acá vamos a medir, o sea, el tratamiento previo para eliminar este tipo de interferencias, porque acá voy a tener polifenoles presentes, voy a tener bueno, toda la parte proteica que tengo que eliminar por las interferencias y todo, o sea, tengo que asegurar que mi muestra solo tenga los azúcares que voy a determinar, en este caso, fructosa, glucosa, ¿sí? Con esa que me va a generar, ¿sí? Porque voy a determinar esa capacidad reductora de estos azúcares. Y justamente es una técnica que puedo tener grandes errores a raíz de estas interferencias de otros compuestos que no sean azúcares, ¿sí? Que están directamente ligados con esa composición. Entonces, voy a medir 45 mililitros de vino o sidra, ¿sí? Esto es lo mismo, se aplica tanto para vinos como a sidra. Y también yo creo que no hemos hecho determinaciones en hidromiel, pero se adaptaría muy bien en caso de que se quisiera hacer algo en hidromiel, ¿sí? Entonces, vamos a medir 45 mililitros de vino sidra en probeta o de muestra, ¿sí? Se agregan esos 5 mililitros de acetato de plomo del 25%, y una pizca, una punta de espátula de 0,5 gramos de carbón. Entonces, acá voy a homogeneizar mi muestra, se deja precipitado, defecar por lo menos unos 10 minutos en acción, ¿sí?
se agita, o sea, sí, bueno, se mezcla, ¿sí? Y bueno, y ahí voy a ir viendo esa separación de fases, ¿sí? Del precipitado que se me va a generar, y luego voy a filtrar en papel de filtro en cualquiera de los, puede ser de los Whatman comunes número 1, o de los de 45 también, me pueden servir, y voy a obtener en un vasito ese precipitado, perdón, ese filtrado, ¿sí? Entonces, ese filtrado, ¿sí? Ya clarificado, libre de impurezas, lo voy a colocar en una bureta, se coloca en una bureta. Generalmente usamos entre 0 y 10 porque tratamos de que el volumen gastado no sobrepase los 8,2 mililitros, por una cuestión también de metodología. Esto lo coloco, o sea, es decir, la muestra de azúcar la voy a colocar en mi bureta, y en una Erlenmeyer de 250 voy a colocar mis 15 mililitros de reactivo con la adición de 50 mililitros de agua, ¿sí? Esta la voy a llevar a calentar, puede ser mediante una manta calefactora o usando un mechero. Después, si quieren, por ahí en la próxima clase voy a recopilar algunas fotos para mostrarles. Voy a calentar el Erlenmeyer en el mechero. Acá es importante estar atentos para que esa ebullición, no es que dejo el Erlenmeyer, me voy no sé, a tomar un café y vuelvo, ¿sí? No, es estar, digamos, que eso tome temperatura, y una vez que ya empieza a ebullir, ya tengo mi bureta preparada, enrasada, para empezar la titulación. Esta titulación también tiene que ser en el tiempo más corto posible, ¿sí? Justamente porque es mediante un calentamiento que tiene que ver también con otras reacciones que se me puedan dar y me puedan generar error. Entonces, cuando empieza a bullir o hervir, se agrega, es decir, veo esas burbujas, puedo usar en este caso, para que la ebullición sea más rápida o más uniforme, unas piedras de, ay, se me fue o unos restos de porcelana, ¿sí? Estas capsulitas que a veces se rompen, bueno, las usamos, las guardamos, ¿sí? Para generar justamente esa ebullición uniforme, ¿sí? Entonces, una vez que obtengo esa ebullición, voy agregando, voy haciendo esta titulación con un goteo que sea constante, uniforme, a razón de 3 gotas por segundo, ¿sí? Calculando más o menos. Yo, una vez que empiezo a hacer y voy por ahí tomando práctica en estas determinaciones, ya me voy dando cuenta de cómo tiene que ser el goteo. ¿Por qué? Porque si aumento el goteo, se me va a generar esa cantidad de ebullición o de reacción, me va a generar una reacción que por ahí no es favorable en cuanto a la determinación, ¿sí? Entonces tengo que controlar ese goteo, ¿sí? Al principio es un poco lento, ¿sí? Justamente por esto, por la proyección que pueda llegar a tener el Erlenmeyer, y para que justamente esta ebullición sea lo más tranquila posible, ¿sí? Bueno, cuando estoy próxima a ese punto final, que voy viendo ese cambio de color, aparece una coloración débil, ¿sí? Azul verdosa. Bueno, para el goteo, y agrego esas gotas de indicador de azul de metileno, que es lo que me va a generar poder ver, o lo que me va a permitir ver el viraje de color, ¿sí? Entonces, continúo la titulación, agrego el azul de metileno, sigo con la titulación hasta viraje de color al color amarillo, ¿sí? Hasta desaparece el color azul, previamente dicho que teníamos del reactivo, y obtengo una coloración amarilla. Este viraje generalmente es muy rápido, ¿sí? Entonces, por eso es gota a gota y controlar, porque una gota tal vez me puedo pasar, o capaz me paso
2 o 3 gotas, que es un error bastante considerable al momento de tener el viraje, ¿sí? Incluso a veces lo que yo hago es, si voy viendo que está cercano al viraje, entonces agrego una gota, espero, le doy un tiempito, y a veces no necesito seguir agregando porque la misma ebullición me va generando ese cambio de color, ¿sí? Entonces ahí, importante controlar el goteo en este tipo de determinación. Bueno, como les decía antes, ese tiempo total de titulación tiene que ser entre 2,5 y 3 minutos, o sea, es bastante rápido, ¿sí? Sobre todo porque además voy a ubicarme en un gasto de volumen entre no más de 8,2 mililitros, porque así es la metodología. Bueno, se expresa con 2 decimales, azúcares reductores en gramos litros, y esta es la fórmula que yo voy a utilizar, ¿sí? Estos son valores o datos de factores a tener en cuenta que van a, es decir, este 45,1, acá está justamente ajustado esas diluciones que voy haciendo al agregar el acetato de plomo, que son 5 mililitros, entonces ahí voy, quiera o no, haciendo una dilución de la muestra. Esos 45 mililitros de vino que también están, o de sidra, que también están, digamos que también se tienen en cuenta en este cálculo final. Sí, y había otra cosita, bueno, estos 15 mililitros de reactivos que voy a usar en la determinación, justamente están preparados para reaccionar con 8,2 mililitros de muestra, ¿sí? Acá lo que, bueno, no puse en la diapositiva, ahora me acuerdo de que podemos también, para recordar y tener en cuenta, bueno, además está decir también que en todas las determinaciones anteriores es importante hacer un blanco, en este caso un blanco, en el sentido de, o muestra control, ¿sí? Acá lo que hacemos es, preparamos esa muestra control de glucosa en una concentración de 5 gramos litro, y uso esta como muestra control para decir, bueno, el reactivo está ok, los tiempos de titulación están ok, el indicador, muchas veces nos ha pasado de que no hay viraje, nos está llevando mucho tiempo en viraje, no encontramos el resultado, ¿verdad? Y tiene que ver justo, había un indicador que se había vencido, se había diluido, se había contaminado el indicador y no me estaba ayudando en la determinación del color fin, del viraje y del punto final de la titulación. Entonces, siempre antes de hacer este tipo de determinación, uso esa muestra control, que la puedo dejar preparada, ¿sí?, en la heladera, en esta concentración, y decir, bueno, cada vez que hago esta determinación me puede durar un tiempo, un mes, ¿sí? Y después puedo ir preparándola, dependiendo de la frecuencia también de análisis que tenga, ¿sí? Bueno, esta es una forma de control, y acá tengo este cálculo a tener en cuenta. Si alguien tiene ganas de hacer el cálculo, o está con una calculadora a mano, por ahí vamos a tener en cuenta, si quieren hacerlo ahora, si no, bueno, después cuando tengan esta presentación, pueden hacerlo, pero es importante porque, bueno, en lo personal, si bien yo tenía las metodologías, el paso a paso, el procedimiento, pero a la hora de trabajar con muestras, es una reacción o es una determinación que es muy particular de acuerdo a los tipos de muestra que tenga, ¿sí? Bueno, a veces en los vinos, sobre todo ahora vamos a ver con los factores de dilución y demás, pero es una técnica que se ajusta mucho, y a medida que voy conociendo la matriz en la cual estoy trabajando, entonces por eso me pareció interesante también agregarles una serie de ejemplos, una serie de ejercicios
para tener en cuenta al momento de hacer determinaciones. Y son algunas cositas que vamos indicando que muchas veces no se dicen en los manuales de procedimientos o en estas metodologías que podemos encontrar, bueno, que están obviamente estandarizadas, pero todo puede pasar cuando yo estoy en la mesada con esa muestra, con esa forma de generar mi reactivo o no, y bueno, voy a ir ajustando algunos puntos de control para poder llegar al resultado esperado. Bueno, acá ¿qué tenemos? Tenemos esta tablita que también está sacada de este material que yo les comentaba, estas metodologías que se usan de referencia, ¿sí? Entonces tenemos una tablita del contenido de azúcar, ¿sí? La relación, la densidad y la dilución que yo tendría que tener en cuenta al momento de analizar la muestra, ¿sí? Si bien nosotros, bueno, hacemos las determinaciones ya en un producto final, sabiendo que es llevó adelante un proceso de fermentación, ¿sí? Sin adición de ningún otro tipo de compuestos, digamos, o de endulzados, por así decirlo, ¿sí? O sea, con concentraciones de azúcares que están permitidas para endulzar este tipo de bebidas, ¿sí? Siempre trabajamos con muestras secas, a eso quería llegar. Es decir, termina la fermentación, hacemos el análisis para que justamente esta composición de azúcares esté dentro de los límites establecidos que yo quiero para mi producto final y que tratar de que, bueno, justamente no se den otro tipo de problemáticas como una fermentación que se pueda llevar adelante incluso durante el almacenamiento de ese producto final y todo lo demás. Entonces siempre vamos a trabajar acá. Ahora les voy a indicar acá, ¿sí? Nosotros generalmente trabajamos acá, ¿sí? Con muestras secas, tanto de sidras, de vinos, hidromiel, si es necesario también podríamos tener en cuenta esta tablita. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un vino o una sidra, ¿sí? Ya que no son secas, son semidulces o podemos tener muestras licorosas en el caso de los vinos o con agregados, ¿sí? Entonces, acá tenemos que tener en cuenta este porcentaje de dilución en cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque voy a tener en cuenta este rango establecido de reacción, ¿sí? Que yo les decía que, digamos, esa concentración de azúcar que voy a tratar de buscar tiene que estar lo más cercano a 5 gramos litros, ¿sí? Ese es mi dato de referencia que voy a usar en la determinación. Entonces, como ejercicio o tarea para la casa, y que puedan decir, bueno, a ver, yo tengo mi procedimiento, bueno, me voy al laboratorio y hago esto. Bueno, llevo una muestra de azúcar o tengo la elaboración de una sidra, de un vino, en la cual voy a tener una concentración de 77 gramos litro de azúcares, ¿sí? Reductores, siempre hablamos de azúcares reductores. Bueno, ¿qué dilución hago en este caso? A ver si hay alguien que quiera acotar algo o hacer referencia a esta pregunta. ¿Qué dilución tendría que hacer teniendo esta tabla, ¿sí? Si tengo una muestra con una concentración de 77 gramos litros? ¿Puedo hacer la medición directa? Como la que vimos. ¿Sí o no? Bueno, entonces,
Acá, en este caso, tengo una muestra con 77 gramos litro de azúcar, me voy a ubicar en estas concentraciones, en este rango de dilución, ¿sí? En este caso voy a tener acá, haciendo el puntero de bolígrafo, acá, ¿sí? Suponiendo que tenga un vino dulce, ¿sí? Así decirlo, donde la concentración está entre 25 y 125 gramos litros, una dilución al 4%, ¿sí? Entonces, hago la dilución de la muestra. Yo lo que a veces, por ahí también eso de ver, a ver cómo funciona mejor la técnica, muchas veces cuando son muestras muy turbias, por ejemplo, que tienen altas concentraciones de polifenoles y de proteínas, lo que hago es, y si estoy en un rango muy alto de concentración de azúcar, hago la dilución y después hago el tratamiento, ¿sí?, de defecación o clarificación, ¿sí? Pero por ahí en sidras que son muestras más bien secas, las que trabajamos, ahí directamente, o sea, hacemos este paso de defecación o de clarificación y filtración directamente, ¿sí? Es decir, tomo los 50 mililitros de muestra, a los cuales agrego los 5 mililitros de acetato de plomo, la pizca de la punta de espátula de carbón activado, mezclo y filtro, ¿sí? Y después, si me encuentro en un rango que está por encima de los 5 gramos litros, que está más cercano en los 20 o 25, recién del filtrado hago la dilución. A eso es lo que quería llegar, ¿sí? Bien, entonces, acá me voy a encontrar tengo una muestra de 77 gramos litro de azúcar y voy a estar acá, ¿sí? Digo, bueno, nada, este es el parámetro no, el procedimiento el cual de dilución, el cual tendría que hacer para hacer la determinación, ¿sí? Entonces, hago la dilución al 4% y sigo el procedimiento, tal cual está, ¿sí? Hago la titulación, y después cuando hago el cálculo, no olvidar de tener en cuenta ese factor de dilución, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si analicé una muestra en la cual gasté 8,5 mililitros, ¿sí?, en la bureta, donde voy a tener mi muestra, y realicé una dilución al 20%, es decir, estoy acá, ¿sí? ¿Qué concentración de azúcar obtuve? Bueno, eso es como tarea, y es importante tener en cuenta estos porque yo puedo saber, por eso les decía, estas determinaciones o técnicas analíticas, si bien digamos, una explicación química de todo lo que, digamos, de reacciones químicas a tener en cuenta es importante saber, pero muchas veces yo puedo saber todo eso, me puedo conocer el procedimiento de memoria, saberlo, ¿sí?, así incorporarlo y conocer cada una de las funciones, que también es importante, pero al momento de trabajar o los tratamientos previos a la muestra que tenga que hacer, va a asegurar que esa determinación sea lo más precisa y que pueda, en definitiva, digamos, invertir el menor tiempo posible teniendo en cuenta estas diluciones, estos tratamientos previos, al momento de hacer la determinación, ¿sí? Como, por ejemplo, nos ha pasado muchas veces en los cálculos. Sabemos la dilución que hicimos, sabemos cuántos gastamos, y al momento de hacer el cálculo, aunque sepamos que esta es la fórmula, ¿sí?, muchas veces cometemos errores de cálculos en la determinación, ¿sí? Por eso, este tipo de ejercicio de pensar si por ahí tengo, o yo
normalmente hago o quiero llevar adelante en una planta elaboradora, suponiéndose que trabaje, o una muestra de sidra en un laboratorio, y decir, bueno, quiero hacer esta técnica, ¿qué cosas tener en cuenta? ¿Sí? Bueno. Bueno, acá Inés dice que el resultado me da 4. Bueno, vamos a ver ahora cómo hacemos ese cálculo. Bueno, primero, esto ya lo resolvimos, que tenemos 77 gramos litro de azúcar, entonces me voy a ubicar en esta factor de dilución. Está muy bien, que voy a hacer lo mismo que acá, pero por ejemplo, si tengo una muestra en la cual gasté 8,5 mililitros y hice una dilución acá, ¿sí? De 20%. Una dilución del 20% significa que ¿cuánto voy a tener? A ver si hay algún enólogo, algún técnico de laboratorio que quiera colaborar. Yo sé que es feriado, pero bueno, un esfuercito. Bueno, acá voy según los cálculos que yo tengo, ¿sí? Acá tengo una dilución de 1 en 5. Les voy a mostrar algo en cuanto a la parte procedimental. Acá. ¿Sí? Acá, no, también igual hice, bueno, esa referencia en las siguientes diapositivas. Pero fíjense que tal vez acá se vea un poco más claro, igual lo van a tener, este material lo van a tener, el procedimiento. Y la bibliografía. Acá. ¿Qué pasa en estos casos? Que es justamente lo que está en las tablitas, ¿sí? En estos casos, dice, en vinos licorosos o en sidras licorosas, que son, ¿sí? Voy a preparar una dilución al 10%, ¿sí? De esa solución líquida que voy a analizar, y de esta dilución voy a tomar 10 mililitros, ¿sí? Entonces ahí tengo el primer caso que decíamos de una dilución al 1%, ¿sí? Acá, si tengo vinos dulces, ¿sí? Voy a preparar una dilución al 20%, teniendo en cuenta que incluso puedo medir la densidad y decir, bueno, estoy bien, con respecto a la dilución que hice, tener como un dato más. Y de esto voy a tomar, de esta dilución voy a tomar 20 mililitros, ¿sí? Y bueno, y voy a llevar a volumen, ¿sí? Bueno, en este caso lo mismo, tengo estos porcentajes de dilución a tener en cuenta, ¿sí? Y en los vinos secos directamente hago la toma de la muestra sin diluir, ¿sí? Entonces, fíjense que todo esto está representado en esta tablita de datos, ¿sí? Ahora vamos a ir de nuevo. En esta tablita de datos, ¿sí? Entonces, esta dilución al 20% que tengo acá, bueno, a mí me gusta por ahí representarla más en, bueno, digo, a una dilución 1 en 5, o 1 en 25, 1 en 100, ¿sí? Si a ustedes les resulta cómodo, pueden expresarlo así. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el cálculo también lo voy a tener en cuenta. Entonces, bueno, acá. Entonces, yo voy a estar acá, ¿no? Tengo el gasto de esa muestra, 8,5, con una dilución al 20%, que es concentración. Cuando voy al cálculo, yo sé que en 20% tengo una dilución 1 en 5, de acuerdo a este procedimiento, ¿sí? De la metodología que estoy utilizando, de referencia. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Acá no hice el resultado, pero hago 45,1, ¿sí? Esto es lo que tengo en mi fórmula, ¿sí? 45,1 sobre A, que es el volumen que yo gasté, por la dilución, ¿sí? Entonces, voy a hacer 45,1 dividido 8,5, acá serían mililitros, ¿sí? El volumen, ¿sí? Mililitros por el factor de dilución, ¿sí? Que como fue el 20% a 1 en 5,
lo multiplico por 5. ¿Sí? Y todo esto me da 45,1 dividido 8.5, que es el volumen que yo gasté. 45,1 es el factor que, digamos, que yo siempre voy a usar, voy a tener en cuenta, ¿sí? Que es el que me aparece en la fórmula. Dividido los 8,5 por 5, que es el factor de dilución. Y esta concentración me da 26,5294 gramos litros. ¿Sí? 26,52. Bueno, acá se expresa con, yo generalmente lo expreso con 4 cifras decimales, 94 gramos litros. ¿Sí? Entonces, si yo, digamos, no tengo en cuenta al momento de valorar, de titular, se los digo por experiencia, porque me he agarrado dolores de cabeza con respecto a estas cosas de dilución y tener en cuenta el rango, ¿sí?, de medición. No va a haber, voy a gastar toda la ureta y no va a haber viraje de color, ¿sí? Entonces, generalmente voy trabajando con este tipo de diluciones y una vez que ya tengo, ¿sí?, mi volumen establecido y por ahí mis formas de trabajar con determinadas muestras, después esto sale muy rápido, pero a veces la puesta a punto de estas técnicas llevan su tiempo. Bueno, y es normal. Bueno, acá lo que a veces hago también cuando se encuentran, bueno, entonces, este dato me dio 26,52, ¿sí? Entonces yo puedo decir que me encontré acá, ¿sí? O acá. Fíjense que ese dato de 26 está casi que acá, ¿sí? Entonces, acá también, si no hay viraje de color, ¿sí?, puedo utilizar también lo que hago es, en vez de hacer una dilución 1 en 5, hago una dilución 1 en 10. ¿Sí? Y acá ya me garantizo de que, aunque sea al 20%, si por ahí lo hago un poquito diluida, sé que la voy a encontrar acá. ¿Sí? 1 en 10. Porque acá ya sería 1 en 25. Acá. Entonces, entre 1 y 5, entre una dilución 1 en 5 y 1 en 25, hago 1 en 10 y sé que voy a andar bien también. ¿Sí? Y acá, acuérdense que voy a multiplicar por 10. En ese caso. Bueno, a mí la verdad que hacer diluciones 1 en 10, cuando son muestras que muchas veces vamos controlando esos tiempos de fermentación o esos estadios de fermentación, haciendo esta determinación de azúcares reductores. Bueno, ¿cómo va la fermentación? Más allá de que tenga los datos de densidad, de alcohol, bueno, no de alcohol no, pero de densidad, de grados Baumé, a veces, bueno, voy chequeando esa concentración de azúcares reductores que voy teniendo durante el proceso antes de llegar ya a mi producto final y no encontrarme por ahí con sorpresas ya cuando estoy en mi producto final. ¿Sí? Entonces, cuando estoy, por ejemplo, a mitad de la etapa de fermentación, un poquito más, antes de llegar a la final, hacer una dilución 1 en 10 me garantiza también encontrar buenos resultados. ¿Sí? Bueno, y esta es un poco la captura que yo les hacía para tener en cuenta estos procedimientos de dilución y de densidad a tener en cuenta en la determinación. Sí, bueno, acá me faltó muchas gracias, disculpen, bueno, igual les menciono. Pero bueno, hasta acá es la presentación de hoy. No sé, vamos a dar un ratito de consultas, de dudas que tengan. ¿Sí? Pero bueno, estos procedimientos, como les había mostrado antes, son todos bajo normativas internacionales y metodologías confiables, así que bueno, son las que por ahí trabajamos.
Bueno, otra de las cosas que también me pareció interesante mencionarles es que, a ver, vamos de nuevo, en cada una de estas metodologías, ¿sí? Sobre todo bueno, estas, por ejemplo, a partir de que son colorimétricas, teniendo en cuenta este tipo de equipamiento y este tipo de estudios con distintas muestras, es importante a la hora de hacer algún estudio específico, ¿sí? Basarse en publicaciones, por ejemplo, de investigación científica, de metodologías ya probadas. Nos pasó, por ejemplo, justamente con la reacción de azúcares reductores, cómo mejorar, porque si bien se usa, por ejemplo, acetato de plomo, que es una concentración en la cual tratábamos de no usar y ver cómo se podía mejorar y qué sé yo, pero bueno, es lo que mejor funciona con respecto a la eliminación de interferencia, y obviamente que eso también, digamos, tenemos nuestro tratamiento de residuos, no se preocupen, pero digamos, hay cuestiones para ajustar de acuerdo a metodologías que, si bien, si yo voy buscando investigaciones con bases científicas, puedo ir nutriendo ese estudio que pueda llegar a realizar con respecto a mediciones, ¿sí? Un ejemplo, se me vino a la mente eso, porque hicimos pruebas, me acuerdo, sin usar determinados reactivos, ¿sí? Por una cuestión de cuidado y demás, pero bueno, a veces pueden resultar, ¿sí? Y otras veces no. Entonces, en este tipo de estudios, o por ejemplo de color, de cómo hacer un estudio comparativo y cálculos que están justamente basados a través de modelos matemáticos y más bien cuestiones comparativas y cálculos matemáticos. Por ejemplo, también es una determinación en la cual hay mucha información científica, de investigación científica, dando vuelta que puede ajustarse muy bien a un análisis de bebidas fermentadas y que me puede ayudar en esos estudios y en esas comparaciones de matrices, ¿sí? Entonces, yo lo que les recomiendo es eso, de que puedan enriquecer, conociendo este tipo de determinaciones que podemos hacer, enriquecer sus estudios o sus formas de trabajo de acuerdo a las muestras que quieran analizar, con bases, ya les digo, paper o publicaciones o manuales de referencias que sean más bien actualizados, que estén basados en últimos estudios con respecto a estas metodologías usadas, ¿sí? La idea es mostrarle un poco lo que se puede hacer en cuanto a determinaciones, pero después, bueno, cada uno va generando su plan de estudio con respecto a las muestras que quiera analizar, y esto se adapta, obviamente, como decía antes, a distintos tipos de matrices, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo pasa con espectrofotometría, muchas veces no nos da un determinado resultado como el que esperamos y demás, y vamos ajustando cosas de la técnica, pero no solo a partir de tener determinadas técnicas ya estandarizadas, oficiales, de metodología, sino que eso también tenemos que complementar con una búsqueda bibliográfica, ¿sí? Basadas en estudios científicos, que eso ayuda muchísimo. Bueno, eso como para agregar desde la experiencia, como les decía antes, la idea también es incorporar, yo trato de armar las presentaciones incorporando muchas, por eso, cuestiones que tienen que ver con la experiencia en cuanto a el abordaje, ¿sí? De cada una de las técnicas. Bueno, lo mismo acá, o en la parte de contenido fenólico, lo mismo. Sí, nosotros tenemos, bueno, hay estudios que se han hecho en cuanto a sidras, donde justamente tenemos datos, valores que nos pueden servir para tener como referencia al momento de usar estas determinaciones. Por ejemplo, si yo hago un análisis de contenido fenólico
y me da, no sé, en sidra, supónganse 20 miligramos litros. Y no, hay algo que está funcionando mal. Puede ser algo con el reactivo, o algo de la técnica, o algo de el equipo, el instrumental que esté usando, porque si voy a datos de referencia bibliográficos, se encuentran muy por encima, ¿sí? No, bueno, por eso también me parecía interesante incorporar estas tablas de datos, ¿sí? Como para decir, bueno, ¿en qué rango me encuentro o estoy? Algunos datos de sidras que después los voy a agregar en unas tablitas, ¿sí? Digamos, análisis que se han hecho. Tenemos, bueno, se encuentra la sidra en 327 miligramos litros de contenido fenólico, 308, 215, 219, ¿sí? Son datos de estudios que se han hecho, ¿sí? Con sidras industriales de la zona. Entonces, bueno, eso también es importante tenerlos en cuenta. Cuando, bueno, termino la presentación voy a agregar unas tablitas con estos datos, por ahí en esta diapositiva, ¿sí? Como para tener algunos, digo, bueno, para los que llevan adelante el estudio de bebidas fermentadas como vinos, sidras. Bueno, obviamente que esto también se puede adaptar al análisis de cerveza, hidromiel y otro tipo de bebidas, ¿sí? Bueno, estas son un poco la parte de generalidades que podemos llegar a tener en cuenta en estas técnicas. ¿Qué más? Bueno, es hasta acá, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Ahora les voy a copiar en el chat el link, pero es el mismo de la clase anterior para la asistencia. Así que bueno, eso. Bien, a ver acá. Bueno, a ver, no me aparece quién pregunta acá, pero el cálculo de ilusión, sí, si te quedas un ratito, después lo vemos. Ahí lo vemos, ¿sí? ¿A qué medidor te referís, Sebastián? Bueno, bien, ahí vemos, hacemos entonces el repaso de ilusiones. Ah, el de color. El de colorimétrico Hunter Lab, esa, digamos, está basado en medidas espectrofotométricas que van en un rango de, acá teníamos, para no, en un rango de 380 y 700 nanómetros en tramitancia, y esto se representa en esta determinación de estímulo o en estos valores de coordenadas L, A y B, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, vos tenías un valor de L, A y B, ¿sí? Que van entre 0 y 100 en el caso de L, en el caso de A, del rojo al verde, que son de acuerdo a las, básicamente a los signos, ¿sí? Positivo o negativo, y en cuanto a los datos también, fíjate que acá tenés, en el caso de los vinos, un valor de A mucho más alto que en el caso de las cervezas, porque justamente está más bien cercano al rojo, ¿sí? En estas variedades, sacando el blanco sauvignon. Y en el B también tenés, por ejemplo, la cerveza tiene valores más altos si comparamos con el vino, ¿sí? Porque acá tiende más a una coloración amarilla, ámbar, ¿sí? De acuerdo a las variedades o los estilos que se estén trabajando, ¿sí? Acá también tenemos estos, no sé si respondí a tu pregunta, pero en el caso del eje L tenemos de 0 a 100, como decíamos, y A y B vas a tener entre menos 60 y 60, pero porque la metodología está pensada para esos valores, o sea, no vas a tener condiciones distintas.
¿sí? Eso, si querés hacer un estudio de comparación de acuerdo a variedades, te va a servir igual. No es que vas a necesitar un rango más alto. Bueno, muy bien. Bueno, estas son... bien, ahí les envío entonces el link de asistencia para que ya tengan... puedan cargar la asistencia.